Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases de química para el aula A. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de la historia del átomo. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Conocer los distintos modelos atómicos en la constitución del modelo atómico actual. Bien, hoy en día conocemos que el átomo presenta una zona central llamada núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. Pero para llegar a esa concepción de este átomo actual, se realizaron muchísimos ensayos o muchísimas experiencias. Y vamos a tratar de sintetizar esos intentos que se hicieron para obtener el modelo atómico actual. Bien, de entre los antecedentes históricos, vamos a comenzar con la concepción filosófica del átomo. En principio tenemos el trabajo realizado por Leucipo y Demócrito. Estos dos científicos fueron los primeros en plantear que la materia estaba constituida por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Para esto, átomo significaba sin partes o sin división. Aquí, por ejemplo, Leucipo tomó una hoja de papel y la comenzó a partir, ¿no?, en 2, 4, 8, 16, 32, cada vez en partes más pequeñas. Pero llegó a un límite y dijo, hasta aquí nomás, ya no se puede dividir más. A esa pequeña porción que ya no se podía dividir, Demócrito le dio el nombre de átomo. Por eso átomo para ellos significa sin división. Bien, bien muchachos, continuamos con los filósofos griegos. El objetivo de los filósofos griegos era demostrar el principio de la materia, de qué estaba hecha la materia. Entre estos filósofos griegos vamos a mencionar a los siguientes. Por ejemplo, Tales de Mileto, el principio de la materia era el agua. Para Anaxímenes era el aire. Para Heráclito de Éfeso era el fuego. Empédocles toma los elementos anteriores, agua, aire, fuego, y agrega un cuarto elemento, tierra. Por lo tanto, para Empédocles el principio de la materia era agua, aire, fuego y tierra. Aristóteles, que era el discípulo de Platón, ¿no?, acepta de que la materia está constituida por los 4 elementos propuestos por Empédocles: agua, aire, fuego y tierra. Luego combina estos 4 elementos y va a formar 4 esencias o 4 características fundamentales. ¿Cuáles son esas esencias o esas características? Tenemos la combinación del aire y el fuego que da lo caliente. Primera combinación. Tenemos la combinación del fuego y la tierra que da lo seco. Tenemos luego la combinación de la tierra y el agua que da lo frío. Y finalmente combina el agua y el aire y obtiene la esencia húmeda. Esas son las 4 características fundamentales o las 4 esencias, ¿no?, al combinar los 4 elementos de los cuales se suponía que estaban formados la materia. Bien, muchachos, sobre esas teorías filosóficas
ya aparece ahora una nueva concepción de la estructura del átomo y hablamos de la concepción científica. Y dentro de esto aparece la primera teoría atómica, la teoría atómica de Dalton. Dalton relaciona, ¿no?, lo propuesto por Demócrito y también los descubrimientos de otros científicos que se dieron en su época y establece la primera teoría atómica. ¿Y cuáles son los postulados de esta teoría? Dalton, dentro de su teoría, considera lo siguiente. Primero, dice que la materia está constituida por partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Por lo tanto, los átomos no se podían dividir. Segundo, dice, los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades. Quiere decir que los átomos de oxígeno son iguales física y químicamente en la formación del elemento oxígeno. Tercero, los átomos de elementos diferentes presentan propiedades diferentes. Las propiedades del átomo de hidrógeno serán totalmente diferentes a las propiedades del átomo de oxígeno. Muy bien. Su cuarto postulado sostiene que los compuestos químicos son la combinación de dos o más átomos de elementos diferentes en proporciones definidas. Esos son los postulados de la primera teoría atómica planteada por Dalton. Bien, la primera parte estaba más referida a la parte filosófica, literal. Ahora vamos a hablar de la evolución del modelo atómico ya en una forma más científica, ¿sí? Entonces, el primer modelo atómico fue planteado por Thomson. Thomson, antes de establecer su modelo atómico, hace un descubrimiento. Descubre los electrones al experimentar con los rayos catódicos en un tubo al vacío. Aquí, por ejemplo, tenemos un tubo al vacío y Thomson hizo atravesar del cátodo al ánodo los rayos, ¿no?, los rayos catódicos. Y observaba que pasaban sin ninguna dificultad, ¿no?, del cátodo al ánodo. Pero se le ocurre aplicar un campo eléctrico o un campo magnético y observa que los rayos catódicos se van a desviar hacia el polo positivo de ese campo eléctrico o ese campo magnético. Por lo tanto dijo, si se van al polo positivo, estas deben ser partículas de carga negativa y de ese modo descubre los electrones. Al descubrir los electrones, demostró que la materia no era indivisible, o el átomo no era indivisible. El átomo se podía dividir en partículas más pequeñas. Muy bien, ¿cuál es el modelo en sí de Thomson? Propone que el átomo es una esfera de masa compacta positiva, homogénea, y que dentro de esa esfera estaban incrustados los electrones. A este modelo atómico se le conoce como el budín de masas, ¿sí? El segundo modelo está relacionado a Rutherford. También Rutherford, antes de establecer su modelo atómico, hace un gran descubrimiento. Descubre el núcleo y a la vez los protones. ¿Cómo los descubre? Tomó rayos alfa y los hizo atravesar por una finísima lámina de oro. Y observa de que la mayoría de rayos pasaba sin ninguna dificultad. Algunos se desviaron y otros rebotaron. ¿Por qué rebotó? Porque se supone que chocaron con un cuerpo de su misma carga y los cuerpos de carga positiva dentro del núcleo eran los protones y de esa manera descubre los protones. Muy bien,
Al descubrir los protones, plantea su modelo atómico y establece de que el átomo presenta una parte muy diminuta llamada núcleo y que alrededor de ese núcleo van a estar girando los electrones en órbitas circulares. Por esta razón, a este modelo atómico se le conoce como sistema planetario en miniatura. El núcleo era considerado como el Sol y cada uno de los planetas eran considerados como los electrones. Ese fue el modelo atómico propuesto por Rutherford. Bien, Bohr es el discípulo de Rutherford, acepta el planteamiento de su modelo atómico y agrega algunas características para su modelo atómico. Por ejemplo, dice que los electrones giran en regiones definidas de energía. Y a esas regiones definidas de energía le llamó niveles estacionarios o simplemente niveles de energía. Muy bien. ¿Qué más sostiene en su modelo atómico Bohr? Dice que si un electrón, vamos a suponer del segundo nivel, está en el segundo nivel, es estable. ¿Qué quiere decir? Que no absorbe ni emite energía. Bien, pero ¿qué sucede si el electrón de un nivel inferior pasa a un nivel superior? Ahí se está produciendo absorción de energía. El átomo gana energía. Y en el caso contrario, si el electrón, ¿no?, baja a un nivel inferior, ¿no?, ahí está perdiendo energía. Y esa pérdida de energía se conoce como emisión. En consecuencia, el electrón, si se aleja del núcleo, absorbe energía. Y si se acerca al núcleo, emite energía. Esos fueron los postulados del modelo atómico de Bohr. Bien. Tenemos finalmente el modelo atómico de Sommerfeld. Sommerfeld acepta que los electrones giran en órbitas circulares, pero también manifiesta de que lo pueden hacer en órbitas elípticas. Y de esa manera descubre los subniveles de energía. Todo este trabajo realizado por los diferentes científicos dieron origen a lo que es el modelo atómico actual, que será motivo de la siguiente clase. Bien, para reforzar un poco nuestra teoría, vamos a desarrollar estos ejercicios, ¿no? Dentro de los filósofos griegos, dijimos que estaban Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso y Empédocles. ¿Y quién sostiene que el principio de la materia era agua, aire, fuego y tierra? Era Empédocles. No te olvides, Empédocles. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de átomo? Fueron Leucipo y Demócrito. ¿Qué significa en griego la palabra átomo? A significa sí, tomo partes. Entonces significa sin división, sin partes. ¿Muy bien? En la cuarta pregunta se habla de un átomo constituido como una esfera compacta e indivisible. Eso lo establece Dalton. Dalton, como le dije, más que establecer un modelo atómico, crea su teoría, pero también, ¿no?, propuso de que el átomo era una esfera compacta e indivisible. Muy bien. En la pregunta 5 nos habla, ¿no?, ¿qué descubrió Thomson? Al experimentar con los rayos catódicos en un tubo al vacío, Thomson descubre los electrones. Muy bien. En la sexta pregunta
nos referimos al modelo considerado sistema planetario en miniatura. Y ese modelo fue planteado por Rutherford. Existía un átomo muy diminuto, un núcleo muy diminuto, y alrededor de ese núcleo giraban los electrones en órbitas circulares. Muy bien. Sostuvo que los electrones también giran en órbitas elípticas. Rutherford y Bohr hablan de órbitas circulares, pero Sommerfeld agrega el concepto de órbitas elípticas y le permite descubrir con eso los subniveles de energía. Entonces la respuesta ahí es Sommerfeld. Muy bien. Y por último, quien sostiene que los electrones giran en regiones definidas de energía, llamadas niveles estacionarios o simplemente niveles de energía, fue Bohr. Bien, espero que estas preguntas te sirvan como apoyo para que puedas desarrollar tu práctica de la clase respectiva. Bien, jóvenes, hasta ahí por el momento. Cuídense mucho y no descuiden sus estudios. Lo mismo el apoyo en casa. Gracias y hasta la próxima oportunidad.